El aire ardía como si el infierno mismo respirara sobre la tierra. El sol no daba sombra, el viento traía solo polvo, y cada paso era un tormento. Miles de israelitas avanzaban entre dunas sin fin, pero ya no eran los hombres de fe que cruzaron el Mar Rojo. No, ahora eran un pueblo cansado, resentido y lleno de rabia contra el Dios que los había liberado. ¿Para esto nos sacó de Egipto?, gritaban algunos con los labios partidos por el calor. Allá teníamos pan y agua, aquí solo hay arena y muerte. El eco de la rebelión se alzó como un rugido colectivo. El polvo se mezclaba con la blasfemia. Habían olvidado los milagros, habían despreciado el pan del cielo, y en su ceguera el pueblo de Dios se convirtió en su propio enemigo. Entonces el juicio descendió. Primero, un silencio extraño cubrió el campamento. Después, un silbido, y luego otro, hasta que cientos de serpientes ardientes comenzaron a emerger de entre las rocas, como una ola viva de fuego y muerte. Su piel brillaba como metal fundido bajo el sol. Sus ojos parecían brasas encendidas, y dondequiera que iban, dejaban gritos, caos y cuerpos cayendo. El veneno entraba rápido en la sangre. El ardor era insoportable. Hombres fuertes se retorcían en la arena, y niños morían entre los brazos de sus madres. Era el precio de la murmuración, el precio de olvidar quién los había salvado. El desierto se convirtió en un campo de agonía. El aire olía a miedo. Y entre las tiendas, los sobrevivientes comenzaron a entender. No era una plaga natural, era el juicio de Dios. Moisés, clamaban, ruega por nosotros, hemos pecado contra el Señor, haz algo antes que todos muramos. Moisés los miró con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. No pronunció palabra, solo se apartó, subió una colina y cayó de rodillas ante el cielo. Señor, dijo con voz quebrada, tu pueblo está muriendo. Han reconocido su pecado, pero solo tú puedes detener el fuego de su castigo. El viento se detuvo, el silencio fue total. Y entonces una voz majestuosa habló desde lo alto. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare, vivirá. Moisés alzó la mirada, desconcertado. Una serpiente, el mismo símbolo del pecado, ahora como instrumento de salvación. Pero Moisés no cuestionó. Sabía que la sabiduría divina trasciende la lógica humana. Tomó bronce, lo fundió al fuego y dio forma a aquella figura. Una serpiente alzada, retorcida, inmóvil, pero brillante como el sol. La colocó sobre una asta alta, en medio del campamento. Todos los que estaban muriendo, todos los que aún respiraban, levantaron la vista hacia ella con un hilo de esperanza en sus ojos. El silencio volvió a caer, y en ese instante, los que creyeron, vivieron. Los que miraron con fe sanaron. El veneno desaparecía de sus cuerpos como si nunca hubiera existido. No hubo ritual, ni medicina, ni hechizo. Solo una mirada, solo fe. La serpiente de bronce se alzó como un misterio incomprensible, una figura que traía vida en medio de la muerte, luz en medio del juicio, esperanza en medio del desierto. Pero en los cielos, aquel acto no era solo un rescate momentáneo. Era una profecía eterna, un símbolo oculto del plan más grande que Dios revelaría siglos después, que un día otro sería levantado, no en bronce sino en carne y sangre, para sanar, no el cuerpo, sino el alma del mundo. El desierto quedó en silencio, el polvo se asentó, y donde antes había muerte, ahora había vida. Los hombres que yacían moribundos se levantaban con el rostro bañado en lágrimas, mirando la serpiente de bronce en lo alto del asta. No había explicación lógica. El veneno desaparecía, el ardor se detenía,
Los cuerpos recobraban fuerza. El milagro no dependía del metal, ni de la figura, ni del aire seco del desierto, sino de la obediencia, de mirar aquello que Dios había ordenado mirar. El pueblo se reunió alrededor del símbolo, en silencio. Nadie hablaba. Todos entendían que estaban frente a un misterio divino. Moisés contemplaba la escena con asombro. No había pronunciado palabra mágica, ni derramado aceite, ni hecho señal alguna. Solo había levantado lo que Dios le mandó levantar. Y aquel acto simple pero poderoso separó la muerte de la vida, el juicio de la gracia. Muchos, sin embargo, no habían querido mirar. Algunos murieron con el orgullo todavía encendido en sus ojos. Otros se burlaron hasta el último segundo. Ellos también fueron parte del mensaje. La fe no se impone, se elige. Así, la serpiente de bronce se convirtió en un símbolo silencioso en medio del campamento. Una predicación sin voz, un anuncio del plan que aún no se entendía. Durante generaciones, el pueblo de Israel recordaría aquel día. Padres lo contarían a sus hijos. Había muerte, pero Dios nos dio vida con solo mirar hacia lo alto. Y aunque muchos no lo sabían, esa frase contenía ya la semilla del Evangelio. Siglos después, Jerusalén dormía bajo la sombra del Imperio Romano. Los hombres esperaban un Mesías guerrero, un libertador político, un nuevo Moisés, pero el plan del cielo no era levantar otra espada, sino una cruz. Una noche silenciosa, un fariseo llamado Nicodemo se acercó en secreto a hablar con Jesús. La conversación fue corta, pero el cielo habló por medio de ella. «Rabí», dijo Nicodemo, «sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús lo miró con profundidad y respondió, «De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo, confundido, preguntó, ¿cómo podía un hombre volver a nacer siendo viejo? Y fue entonces cuando Jesús le reveló el misterio que había permanecido oculto desde los días de Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro de Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Por fin, el símbolo del desierto cobraba sentido. Aquella serpiente de bronce no era solo un recuerdo antiguo, era una profecía viva, la imagen de lo que Cristo haría en la cruz. La serpiente, símbolo del pecado, del veneno de la maldad humana, fue levantada en el asta. Así también Jesús, el Cordero sin mancha, sería levantado sobre la cruz, cargando en sí el veneno del mundo. Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que mirando hacia Él, los que estábamos condenados a morir, pudiéramos vivir. El hombre levantado en la cruz. El monte del Calvario era ahora el nuevo desierto. El aire estaba espeso, el cielo se oscurecía, y sobre una colina se alzaba otra figura, no de bronce, sino de carne y sangre. Allí estaba Cristo, suspendido entre el cielo y la tierra, con el cuerpo desgarrado y la mirada fija en la humanidad perdida. Clavos, espinas, sangre y silencio. El mundo no entendía lo que veía. Muchos se burlaban, como los rebeldes del desierto. Otros lloraban, sin comprender por qué ese justo debía morir. Pero en los cielos, Dios repetía su mensaje eterno. Mira y vivirás. No había otro camino, no había otra cura. Solo mirar al Hijo del Hombre levantado, creer en Él y vivir. El mismo principio que sanó a los moribundos en el desierto ahora ofrecía vida eterna a todos los que creyeran. El veneno seguía corriendo, pero no en las venas, sino en el alma humana. El veneno del orgullo, del odio, del pecado.
Y una vez más, Dios no ofrecía una religión, ni un sistema, ni una fórmula, sino una mirada de fe. El poder de mirar hacia arriba. Cada hombre, cada mujer, cada alma que mira hacia Cristo crucificado está reviviendo aquel momento en el desierto. El mundo está lleno de serpientes, tentaciones, corrupciones, engaños, mentiras que muerden el corazón. El veneno espiritual se siente en las guerras, en las familias rotas, en las ciudades sin esperanza. El pecado sigue quemando, como el fuego que ardía en la piel de los israelitas. Pero la voz de Dios no ha cambiado. El poder no está en el metal, ni en el símbolo, ni en la religión. Está en la fe que reconoce su pecado, la fe que levanta los ojos cuando todo parece perdido, la fe que mira al Salvador y encuentra vida donde solo había muerte. La mirada que cambia el destino. Muchos en el mundo siguen buscando su propia cura. Algunos se esfuerzan en sus obras, otros se enorgullecen de su justicia, y otros prefieren ignorar el veneno que los consume. Pero los que levantan la vista, los que se atreven a mirar a Cristo, descubren el milagro más grande, el alma sanada. Así como los israelitas sanaban al mirar la serpiente, los creyentes son transformados al mirar al crucificado. No por esfuerzo, sino por gracia. No por mérito, sino por amor. El mismo Dios que levantó a Moisés para detener la muerte, levantó a su propio Hijo para detener el juicio eterno. Y desde entonces, una sola mirada cambia el destino de un alma. El símbolo mal interpretado. Con los siglos, algunos israelitas guardaron la serpiente de bronce como si fuera un ídolo. La veneraban, la adoraban y olvidaron lo que representaba, hasta que el rey Ezequías, siglos después, la destruyó. Segunda de Reyes capítulo 10 y 8 versículo 4, llamándola Neustán, es decir, un pedazo de bronce. El símbolo había cumplido su propósito. Ya no había poder en la figura, porque el verdadero poder estaba en el cumplimiento, Cristo. La sombra debía desaparecer cuando la luz había llegado. La lección eterna, el mensaje de la serpiente de bronce, sigue siendo actual, tan real como el primer día en que fue levantada. Nos recuerda que el pecado tiene un precio, y que solo la fe en la palabra de Dios puede salvarnos. Nos enseña que no se trata de entender el misterio, sino de obedecerlo, y nos muestra que el remedio divino a veces parece ilógico, pero siempre es perfecto, porque cuando el hombre mira hacia abajo, muere, pero cuando mira hacia arriba, vive. El desierto de Israel fue el escenario del juicio, y la misericordia, el Calvario fue el cumplimiento de ese plan, y el alma humana sigue siendo el campo donde esa batalla se libra cada día. Tal vez hoy no te muerden serpientes, pero el veneno del pecado corre silencioso por tus venas. El orgullo, la culpa, la ansiedad, la duda, todos son mordidas que te roban la vida. Pero el mensaje de Dios no ha cambiado. Mira al Hijo del Hombre, levantado, y vivirás. No importa cuánto hayas caído, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuántas veces hayas murmurado contra Dios. La serpiente de bronce sigue siendo una sombra del amor que no muere, del perdón que no se agota, de la gracia que espera. En un mundo que se arrastra entre el polvo, Dios sigue levantando su estandarte de vida. Y el que levanta los ojos al Salvador, aunque esté herido, vivirá para siempre.